Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a hablar mucho de lo que sucede detrás de cámaras. Ustedes saben que en las películas hay una producción inmensa de personal, mucha gente que hace muchas cosas, desde la producción, la dirección, quien consigue todo lo que se necesita para hacer una película, el que consigue los recursos para hacer una película, pues porque una película cuesta dinero y no poquito si la quieres hacer bien, buena, interesante, ganadora de premios, en fin, hay que meter mucho presupuesto, hay que conseguir los recursos, hay que conseguir las locaciones, que son los sitios donde se graban las películas, los permisos, hay que buscar los actores, hay que pagarle a los actores, hay que mirar después de terminar la película quién la edita, quién la distribuye, que es el que la lleva a los teatros compran la proyección de la película, la taquilla, en fin, esto es toda una industria, la industria cinematográfica, la empresa de hacer cine. Afortunadamente, en Medellín y en Colombia, pues ya hemos estado desarrollando una industria que, si bien pues puede ser de pronto aún incipiente, ya tenemos muchas cosas para mostrar, tenemos una industria montada, tenemos gente que hace las cosas profesionales, ya la gente internacional, las productoras grandes, de otra parte pueden venir aquí y rodar una película buenísima, calidad nivel Hollywood o Europa, y vamos a hablar de eso y mucho más con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, a pesar de todo lo que les he hablado, no es extranjero, ni es de Bogotá, siquiera es de aquí de Medellín, nacido y criado en este municipio, compañero de la universidad, ya vimos varias materias, posteriormente se fue a Bogotá, después estuvo por fuera, estuvo viviendo en México, en varias partes del mundo, haciendo producción ejecutiva sobre todo y también dirigiendo algunas producciones. Para hablar de qué es eso de la producción ejecutiva, cómo se hace, todo lo que hay detrás de las pantallas, es un gusto tener con nosotros a Agustín Restrepo hoy en Aquí te ves el cine. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Guillermo, y muchas gracias a Telemedellín por la invitación. Bueno, empecemos por el principio. Vos estudiaste comunicación, somos los dos egresados de la Bolivariana, y ¿cuándo te dio por hacer este tema ya de la producción, de irte pues para las grandes ligas a hacer grandes cosas? Yo empecé en Teleantioquia. Mi primer trabajo fue en Teleantioquia como asistente de producción. Sí. Esa fue mi práctica empresarial. Lo que hacíamos todos. Sí, y por allá pasé, no existía en ese momento Telemedellín. Claro, eran las programadoras de Teleantioquia. Exacto. Sí, sí. Y tuve la fortuna de trabajar en Confama Televisión, o sea, hacer un recorrido, y en la Fundación Social en Muchachos a lo Bien. Muchachos a lo Bien, gran producción, muy recordada de los años 90. En Muchachos a lo Bien se hizo el primer pinito de tratar de hacer algo de ficción, y yo dije, yo quiero es hacer ficción. Ajá. En ese momento RTI Televisión iba a arrancar un proyecto, yo había enviado mi hoja de vida y me dijeron, véngase. Me fui para allá y arranqué trabajando como segundo asistente de dirección en una teleserie que había que se llamaba La Mujer en el Espejo. Eso fue en el 97. 97. Y ya en RTI hice mi carrera, a los 3 años ya me habían dado la oportunidad de empezar a dirigir, y arranqué una serie de telenovelas bastante largas con ellos, y pasando entre Teleced y RTI, digamos la primera parte, el primer bloque grande de mi carrera, con esas dos compañías, con Teleced haciendo realities y con RTI haciendo telenovelas. Teleced era una de las grandes productoras de Bogotá. ¿Qué realities hiciste? Fui parte de Expedición Robinson, El Desafío en producción. Sí. Expedición Robinson Ecuador fui director asistente, y Popstars Ecuador fui director de la serie. Y de ahí ya das el salto internacional, digámoslo. No, seguí un poco de tiempo acá en Colombia. Me tocó el momento en que RTI empieza el modelo de negocio que hicieron con Telemundo y se fusiona con Telemundo, y dirigí una tanda de telenovelas muy larga para Telemundo, más o menos unas 15 telenovelas. Que se vieron aquí. Unas sí, unas no, pasaron sobre todo por Caracol Televisión, Sí. pero el mercado potencial era Telemundo. Entonces era muy charro porque nosotros éramos una isla extranjera en medio de Colombia.
O sea, producíamos con actores internacionales, éramos directores internacionales, pero nos conocían más afuera que acá. Ajá. Y ahí ya trabajaste pues en México, en Miami. Me fui para México con Imagen Televisión, que era el tercer canal de allá en el momento que arrancó. Tuve la oportunidad de todo el arranque del canal, desde ceros hasta el momento que salimos al aire. Y de ahí me fui regresé a Sony, porque ya había estado en Sony antes, y en Sony hice De Brutas Nada para Amazon, que fue una serie que creo que llegó hasta 3 temporadas. Las 2 primeras temporadas fui el productor general de la serie. Y ya de ahí, o sea, entonces empezaste dirigiendo, siendo asistente, dirigiendo, y ya te metiste con la producción. Exacto. Juan Pablo Posada, que es el vicepresidente creativo de RCN, en ese momento era el vicepresidente de Sony, y él me llamó a RTI y me dijo, venga, lo quiero de productor ejecutivo usted acá en los proyectos de nosotros. Bueno, Agustín, ¿qué hace un productor ejecutivo? A ver, digamos que en la estructura actual de la producción hay una figura grande que apenas lleva unos años definiéndose, que es el showrunner. El productor ejecutivo, digamos, es el segundo a cabeza del proyecto, que es el encargado de que los números grandes se reflejen en la pantalla. O sea, que el concepto, desde el momento que empieza a producirse, a escribirse el guión, hasta la última entrega al cliente, hace todo el seguimiento completo del proyecto, lo acompaña, más que el director incluso, sí, y se encarga de toda la entrega, pero que cada peso esté puesto en la pantalla, no en gastos que no tienen razón de ser, sino que todo tenga el objetivo de que el público reciba lo que está esperando. Por eso, el mismo cuento que les cuento siempre. Por eso, en los Oscar, cuando ganan la ceremonia Mejor Película, los que suben por el premio son los productores, ¿cierto? Los dueños de la película. El productor es el dueño de la película, no el director. Pues a veces el director es productor. Tiende a ser muy común, sobre todo, digamos, acá en Colombia, por el tipo de cine, que es un cine muy independiente. Casi siempre los directores somos a la vez los productores ejecutivos del proyecto. Y tendemos a navegar la producción ejecutiva del proyecto. Hay proyectos muy específicos que ya tienen el modelo gringo, pero en Colombia en general se ha aplicado más un modelo más el europeo, un poco evolucionado, y es que el director se encarga de montar todo. El más claro ejemplo es Simón Mesa en El Poeta. Claro, en El Poeta, que casi lo hizo todo él, toda la pedaleó él, tiene todo el mérito por eso. Exacto. O Julio César con Uno. Ellos están metidos en todo el proceso de producción, porque evidentemente son parte de el negocio, llamémoslo, porque al final de cuentas somos contadores de historia, pero para contar la historia tienes que manejar una empresa audiovisual y producir el producto al final de cuentas. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver un reel. ¿Qué es un reel? Un resumen de las producciones que ha hecho, parte de las producciones pues, que ha hecho Agustín en Colombia, fuera de Colombia, para que nos vayamos entrando en calor de que lo que este muchacho ha hecho a lo largo de, ¿qué? 30 años tal vez, de carrera por ahí casi cerquita. Más o menos. 30 años es el 96, acuerde pues. 28. Entonces 28. Lo que ha hecho en su carrera Agustín Restrepo. Veamos este reel y volvemos para hablar con él.
Esa es gran parte del trabajo que ha hecho Agustín en Colombia, fuera de Colombia, como director, productor ejecutivo también. Estas son series de alto nivel. Aquí estamos viendo pues también cosas que han sido muy taquilleras acá en Colombia, se han presentado. O sea, ¿cómo es esto, Agustín, de que yo grabé para Telemundo, pero eso lo presentó Caracol? Grabé para una productora de Miami, pero se presentó por RCN. ¿Cómo son esas negociaciones? Son acuerdos de negocios que tienen casi siempre, llamémosle las plataformas de emisión para incluir las digitales, con empresas productoras o con los dueños de las IPs. IP es la propiedad intelectual del proyecto. Entonces, esa propiedad intelectual, que lo llaman comúnmente bibliotecas, son los guiones. Hay muchos que muchas veces son o ideas originales o remakes. Sí, que las hace un grupo creativo. Exacto. O se le compran a un guionista externo. Exacto. Sí. O un canal, llámese Telemundo, tiene una biblioteca, que es la biblioteca de RTI, que puede tener 30 años de producciones hechas. Ajá. Entonces dicen, este año vamos a hacer... Pasión de Gavilanes 3. Sí, pero Pasión de Gavilanes era Las Aguas Mansas. Sí. Entonces, lo que hicieron fue coger la historia de Las Aguas Mansas y darles el look de el mundo del vaquero. Del oeste. Sí, el oeste, etcétera, ese mundo norteño, ambiente, mexicano, con ese ambiente, ellos lo llamaban Mexican Appeal, y que se sienta para poder vender. Entonces, esas negociaciones son acuerdos que tienen las empresas y en los grandes mercados de venta internacional, llámese Cannes, llámese Content Américas, se sientan a ofrecer las productoras lo que tienen y los canales y las plataformas a comprar. Claro. Bueno, aquí estábamos viendo también algunas cosas que has dirigido, entonces a uno le surgen muchas preguntas. Uno dice, uy, pero este man, ¿cómo hace para dirigir a semejante actriz? Pues que es una cosa loca, de divina, de talentosa, de todo eso. ¿Cómo es ese tema ahí de la dirección con semejantes egos y con semejantes talentos? No, hay historias de todo. Sí, o sea, hay historias de egos absurdos y arrancando por el propio, que evidentemente hay un momento en que uno puede entrar en un enfrentamiento. Pues bueno, producciones se han acabado por eso. Sí. Actores han dejado la producción tirada por eso. O sea. No, y situaciones que son anécdotas, uno ya las ve en el pasado y son anécdotas. Sí, claro. Pero que en su momento, pues a mí me tocó una escena con X actor que no viene al caso. Sí. Eran él y la que era supuestamente su prometida terminando. Ajá. Y él le rompía el corazón y se deshacían, y de pronto en medio de la escena, independiente de lo que yo había marcado a los actores, el protagonista agarró al antagonista y la besó. Y eso no estaba escrito en el guión. Y yo me quedé mirando la pantalla y yo decía, ¿qué está haciendo este señor? Sí. O sea, ¿a razón de qué se está poniendo en estas? Ajá. Me acuerdo que me bajé y tuvimos una discusión fuertísima, que no cuestionara su trabajo, que era su creatividad, y le dije, lo que está en el guión, me lo respetas. Claro. La creatividad es un proceso colectivo, evidentemente acá arranca en el guionista. Con un buen guión tú puedes hacer una buena película, con un mal guión nunca vas a hacer una buena película, pero el guión... Decía Carlos Mayolo, el guión es un delito que hay que legitimar. Uno puede romper el guión y está permitido, pero cuando vas en contra de la historia como tal, de la línea dramática, ¿cómo vas a justificar esa acción, por ejemplo? No hay forma de justificarlo. Claro. Ahora, eso pasó en un momento en que no existían todavía una figura que se llama coordinadora de intimidad. Ah, sí. La coordinadora de intimidad es casi siempre una mujer. Como una coach, se llama también así, ¿cierto? Sí, entonces en privado se ponen de acuerdo cuáles son los límites. Los movimientos, dónde va a haber un toque, ese toque está acordado, para que no haya nada que se salga. Ahí no se improvisa nada. O sea, literalmente se ensaya y se guionan la coreografía de los movimientos de las escenas íntimas. Claro. Para que haya un respeto, tanto... Sí, para que la actriz no se sienta vulnerada. O el actor, porque
también puede pasar en sentido contrario. Por supuesto. Pero que haya un respeto a la persona. Ajá. Vea, había oído hablar de del coordinador de intimidad, pero bueno, ya sabemos para qué funciona, cómo funciona, lo encontré uno muy lógico, pues, claramente. Entonces, bueno, y este tema de dirigir estas producciones con presupuestos enormes y cortos, hay de todo, me imagino. Y me ha tocado de todo. O sea, me ha tocado la danza de los millones en que uno se cree millonario literal total. Y dice, cómprenlo. Quiero de Police Every Breath You Take, cómprela. Y vale los tanto. derechos. Y se compró. Uy. Y en esa producción tuvimos Like a Virgin de Madonna, tuvimos Close to Me de Cure, o sea, claro, imagínate, eso vale un plata esos derechos. Sí, pero se justificaba. Y eso es tan de brutas nada. Y cuando uno ve la escena de Like a Virgin, que es en una despedida soltera, uno dice, se justificó el gasto. Pero al otro lado del espectro está el bajo presupuesto. Entonces, hace 2 años teníamos unas películas que tenían un problema presupuestal, una, digamos, de mayor presupuesto y una de menor presupuesto, pero ninguna de las dos se podía hacer. No alcanzaba la plata para ninguna de las dos. Entonces lo que decidimos fue copiar de la televisión el modelo de producción con un solo equipo, hacer un overlap de las dos películas y producirlas las dos en 3 semanas. Uy. Y arrancamos a hacer las 2 películas. La pequeña apuntaló la financiación de la grande y logramos sacar las 2 películas respetando incluso el tiempo de producción de cada película, que la calidad estuviera concentrada evidentemente en la que había puesto más. Perdón, corrijo una cosa, sin perder la calidad, pero que el producto estuviera con los niveles que tenía que tener y la dedicación que tuviera que tener cada una. Impresionante. Bueno, hablemos ahora de cine. Aquí vimos ya la televisión, cómo funciona el tema de la dirección de las series, la producción ejecutiva, todo esto, pero cine es otra película, literalmente, es otra cosa. Hay un par de producciones de las que vamos a hablar, las vamos a poner a rodar y vamos hablando sobre ellas, que se rodaron hace un tiempo ya, están listas en el horno para salir, como se diría. Pero es que no es tan fácil, pues dentro de lo fácil, rodarlas, terminarlas y entonces ya sale. No, eso necesita otro pedaleo, necesita otra cosa. ¿Cómo es ese detrás de para poder sacar una película en un teatro? Primero que todo, tú terminas, digamos, la producción. Y ese es el costo grande, entre comillas. Y ahí tienes de frente la postproducción, el montaje y la edición. Tienes que sentarte en una mesa de edición a montar la película, musicalizarla, colorearla, hacerle corrección de errores, se ve el micrófono en este plano, hay que borrarlo, los efectos, colorizar para crear la atmósfera que el director de fotografía quiera, los VFX, como dices tú, que hayan. Aquí estamos viendo una que se llama La espina del salmón. Sí, el director es Santiago Vargas, la producción tuve la fortuna de hacerla, y con Rodrigo Candamil y Carolina Acevedo. Y esta película fue absolutamente hermosa. Es literal una película de autor. Santiago la escribió, la creó, es una idea original de él, la armó y buscó la forma de contar una historia de una pareja que se reencuentra 10 años después por un día. Y el hombre está metido en un lío ahí. Sí, hay un problema de platas, o sea, tiene algo de acción, tiene romance, hay persecuciones, y está pensada para ser una película muy comercial. Entonces, pero de bajo costo, o sea, se trabajó como cine independiente colombiano. Entonces, por ejemplo, a La espina del salmón, ¿qué le falta? La espina del salmón en este momento ya está terminando colorización y musicalización, ya está armado todo. Sigue la siguiente etapa, que es el mercadeo. Entonces hay que anunciar la película,
vendérsela al público más que a la gente, luego venderla a los canales de distribución y hacer el lanzamiento. Se hace un circuito de festivales para crear ruido, ambiente y preparar la película, y cuando salga en cartelera el público ya la quiera ver. Exacto, ya está avisado de que va a existir esta película y ya la gente la conoce, porque también hay que hacer una inversión publicitaria en la película, hay que hacer gira de medios, hay que pautar en los medios, ya viene esta película, no se la pierdan, pues en fin, hay que hacerle un tema de mercadeo bien interesante. Sí, y eso es lo importante, que ese tema de mercadeo esté tan bien diseñado comunicacionalmente que el público esté enterado de lo que viene. O sea, de alguna forma, para finales de este año, el mercadeo de La Espina de Salmón estará armado totalmente y el público la podrá ver en salas, y supongo que después seguirá a un circuito de plataformas digitales. Bueno, y entonces Carolina no te ha dicho, hey, Agustín, ¿cuándo va a salir pues la película? Hace 2 años la rodamos. Ellos, en general, los actores tienen paciencia. Sí. La protagonista de la película que yo dirigí el año pasado, esta semana me preguntó, bueno, ¿y cuándo sale? La película se llama Sola, y le dije, mira, en este momento están finalizando la musicalización, y la música es música original, los músicos con instrumentos reales, no con teclado, tienen que hacer la música para toda la banda sonora de la película. Eso es otro cuento. Y eso requiere todo un proceso. Eso es otro cuento. Agustín, ¿todo eso se puede hacer en Colombia? Colorización, sonido, efectos, ¿o hay que llevársela para otra parte? No, Colombia, desde que salió la ley 814, Colombia se ha vuelto destino de producción y de production service. Como un hub, ¿cierto? Pero total. Sí. Tanto en televisión como en cine, como en medios digitales, la gente viene a rodar en Colombia, busca ciudades como Medellín para rodar en Medellín, pero encuentran acá todos los servicios de producción, y hay empresas internacionales de Canadá, de México, de Estados Unidos, que tienen sedes en Colombia para brindar todos los servicios, desde el rental house de luces y de equipos de última generación. De Brutas Nada aparentemente fue hecha en México, pero se hizo en Colombia. El 90% del rodaje es colombiano, el 10% se hizo en México. Pero toda la postproducción se hizo acá en Colombia, en Labo, que es una casa de postproducción mexicana que tiene sede en Colombia y que postproduce para toda cantidad de gente. Hay empresas de postproducción y de efectos especiales canadienses que tienen sede acá y producen acá, y empresas de Los Ángeles que tienen sede en Colombia y postproducen y crean efectos con artistas de efectos especiales en Colombia sin necesidad de llevarse el producto afuera. Ok, vamos a ver otra producción tuya que se llama Mentirosas. Aquí, ¿qué papel cumpliste? Esa película es también de Santiago Vargas, el director. Yo fui el productor del proyecto, y en Mentirosos Santiago y yo trabajamos muy en llave para lograr que ambas películas, tanto Mentirosos como La Espina del Salmón, llegaran a buen término. Creo que lo logramos con un esfuerzo enorme. Tuvimos un equipo y un talento en producción impresionante que dio todo. Rommel Amador, el director de arte, logró separar el lenguaje de diseño de producción de las dos películas, que se vieran distintas, que tuvieran una atmósfera diferente, y lo rodamos casi simultáneamente. O sea, una terminó y la otra arrancó, y en 3 semanas sacamos las 2 películas. Bueno, como productor de la película, uno siempre asocia a productor el que consigue la plata, ¿cierto? ¿Quién da plata para hacer estas películas en Colombia? Hay inversionistas que invierten plata y dinero en películas en Colombia, que son empresas especializadas específicamente en eso, son grupos económicos que quieren invertir en eso, y todo se debe, vuelvo y repito, a la ley 814 y a los estímulos del SINA, y
esa política de Estado en Colombia ha beneficiado la industria a tal punto que en este momento, tanto en Medellín como en el resto del país, hay empresas que son líderes a nivel internacional en producción. Bueno, entonces yo tengo una empresa inversionista y Agustín, te voy a comprar este proyecto. ¿Cuánto vale hacer esta película? No sé, $1 millón. Entonces te voy a poner pues $500.000. ¿Cómo sé yo que voy a retornar esa inversión o que voy a ganar? ¿Eso es un tiro al aire o está asegurado? ¿Cómo garantiza uno al inversionista que sí va a tener réditos? Mira, yo comparo muchas veces la producción de la industria audiovisual con explorar un pozo petrolero. Ajá. Uno no sabe qué va a encontrar. Es una inversión de alto riesgo para instrumentos financieros y fiducias diseñados específicamente para eso, para que el inversionista tenga la seguridad y sepa dónde se está invirtiendo su dinero y de qué forma se está invirtiendo y cómo lo está llevando. Esos inversionistas, obviamente, lo que están buscando es un negocio, o sea, su trabajo no es como para nosotros hacer arte y contar historias. Para ellos es, yo invierto tanto, ¿cuánto recibo a cambio? Sí. Sobre todo la venta, no digamos de taquilla, porque Colombia ha ido mejorando poco a poco. Hay ejemplos muy claros como las producciones de Ago García, que son líderes en público. Claro, las del paseo y todo eso que la gente espera en diciembre, que digamos que tiene el éxito asegurado. Pero detrás de él va una serie de empresas de producción que han ido sumando y que cada vez logran que el público colombiano esté más interesado en nuestras propias producciones. Sí. Y el estímulo que necesita el público colombiano es lo que tú decías ahorita, el mercadeo. Sí. Mientras más le muestre uno y se quiten la imagen, yo apoyo el cine colombiano, tú le preguntas a cualquiera y te va a decir eso, pero que realmente lo apoyas, ves en cartelera una película y vas a verla. O sea, el público motivado tiene... solo por la curiosidad. No, pues no tiene que ser la curiosidad. Vamos a ver qué sale aquí. El interés sí. Genuino. Y no descuidarlo, porque hay películas que tienen que contar la realidad colombiana, pero también como productores tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer películas que traigan el público a las salas. Y no descuidar al público. Que enamoren a la gente del cine en las salas con una buena propuesta, de buena calidad, con buenos actores. Con buena calidad técnica, que visualmente sean bonitas, atractivas. Y que la historia sea potente. Por ejemplo, el ejemplo de Un poeta. Una historia potente, película de no mucho presupuesto, claramente se ve, pero la historia la soporta toda. Esa visión de éxito también la desarrollan ustedes los productores ejecutivos, es decir, esta funciona. Esta funciona, esta va por este lado, y de alguna forma uno tiene que hacer una curaduría de las historias. ¿A cuál le vamos a meter toda la energía para llegar donde el señor inversionista en una presentación y decirle, mire, esta es la historia que tenemos para contar, nosotros le estamos apostando todo a esta historia? Y la historia puede ser una historia como El abrazo de la serpiente, que uno sabe que está apuntando a premios. A premios. Claro. Estamos viendo Aquí te ves el cine, estamos hablando hoy con Agustín Restrepo de todo este tema del entramado que hay detrás de una película, producción ejecutiva, dirección, cómo se consiguen los recursos, en fin. Cuando volvamos, vamos a entrar a las grandes ligas, a las películas que le han gustado a Agustín y por qué le han gustado tanto. Y vamos a hablar, si él de pronto conoce o sabe cómo fueron las producciones de esas películas, la producción ejecutiva, porque son tan taquilleras, unas películas taquillerísimas, la que nos trae y que nos va a tocar el corazón seguramente a los de nuestra generación. Ya volvemos, Aquí te ves el cine. Este sábado 28 de marzo llega Telemedellín al corregimiento San Sebastián de Palmitas con toda su programación. Bueno, ¿para dónde va tan apurada? A ver, Noticias Telemedellín, que es a las 11:59 de la mañana. ¡Vamos! ¿Y no tiene nada que hacer en la tarde? Pues véngase para acá, para el Parque de Palmitas, para que disfrutemos de Hola Medallo. ¿O no, vecina?
¡Vamos! Y a partir de las 8 de la noche no te pierdas todo el romance de Ciudad Enamorada. Y a partir de las 9 de la noche vamos a tener la viejoteca. Adivine con quién. Las jefas del despecho. Ay, mija, hay que ir. Ah, sí, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Ya lo sabes, este sábado 28 de marzo estaremos desde las 11:59 de la mañana hasta las 10 de la noche con Telemedellín y toda su programación. Además, con todas las actividades de Cultura Parque. Ya lo sabes, Telemedellín, contigo en todas partes. Regresamos a Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con el antioqueño Agustín Restrepo, director, productor de numerosas series, telenovelas nacionales, internacionales, algunas películas también en donde ha participado. Y yo le dije, Agustín, como hacemos casi siempre con nuestros invitados al programa, tráenos las películas que a vos te han gustado y que te han marcado el gusto, porque muchos de los que nos dedicamos a la industria audiovisual estuvimos marcados por el cine, porque fue nuestro primer contacto. De pequeño nos llevaban al teatro y eso nos dejaba boquiabiertos, con los ojos abiertos, ir a ver una película de aquellas épocas, y nos marcaron o nos trazaron, digamos, como esa inspiración que tuvimos para estudiar y ejercer las artes audiovisuales. La primera película que me trajiste es esas películas que uno le pueden ver en la universidad. Es una película que tiene 100 años de rodada y la rodaron en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recién había llegado la revolución bolchevique y estaban reflejando como lo que había sido la historia de aquel imperio zarista. Por allá en 1905 hubo una situación en una guerra con un barco que se llamaba el acorazado Potemkin. Esta película no es una comunicación, no, se aprende a ver en la carrera porque es realmente una obra portentosa. O sea, es que cuando uno ve la película o incluso ve los cortos y dice, esto lo hicieron hace 100 años. Increíble. O sea, los planos que tiene, la forma de contarla, la edición que tiene, marcaría el rumbo del cine de ahí en adelante. Agustín. Sergei Eisenstein, de 27 años, rueda esta película que se llama El acorazado Potemkin. ¿Qué te produjo cuando la viste? Mira, primero que todo porque me gusta. Ajá. La culpa, y tal como lo dijiste, fue de mi profesor de apreciación cinematográfica, que era Luis Alberto Álvarez. Luis Alberto, claro, el maestro. Gran crítico de cine, un tipo absolutamente brillante, de una inteligencia y una cultura descomunal, o sea, desproporcionado. Y cuando me puso la película, nos puso la versión larga, yo me acuerdo que eran como 3 horas. Sí, claro. Yo quedé con la boca abierta, yo no entendía. O sea, yo decía, esto lo hicieron en 1926, 25. Sí. Porque tiene planos que literalmente lo golpean a uno emocionalmente. O sea, que uno no está esperando el corte y en ese momento empieza uno a entender qué es el montaje cinematográfico. Y cuando lo entiende, lo está entendiendo del que se lo inventó, que fue Sergei Eisenstein, sí. Entonces, ese montaje era lo que permitía, cuando juntas 2 imágenes, se genera una nueva idea y esa nueva idea es lo que estás comunicándole al público. Y al ver la ciudad en que sucedió eso es Odessa, sí. Hay un plano muy famoso que es un coche de bebé rodando en medio de una balacera con fusiles. Que después, años después, sería inspiradora de una escena de una película que se llama Los Intocables. Exacto. Y yo ya había visto Los Intocables. Sí. Entonces hice la conexión. Dije, claro, eso es un homenaje a esta película.
Después ya uno empieza a leer, a entender en términos intelectuales cuál fue la figura, qué fue lo que hizo Eisenstein, y uno dice, mis respetos totales. Maestro, sí, sí, total. Este es el avance, el tráiler de la versión restaurada de una película de 1925 soviética, El acorazado Potemkin. Veámosla. El acorazado Potemkin, una película que está catalogada por muchos estudios, mucha crítica como una de las mejores, y no tal vez la mejor en la historia del cine. Dicen algunos pues de los críticos. Sobre esto hay muchas opiniones, muchos estudios. La mayoría hablan del Ciudadano Kane, por ejemplo. Igual, mis respetos. Igual, tremenda de Orson Welles, tremenda película, pero esta está siempre ahí. Esta y otra soviética que se llama El espejo, de Tarkovsky. ¿Te acuerdas que también nos la ponían a ver en la universidad? De Andrei Tarkovsky, El espejo, con unos planos secuencias larguísimos, una película pesadita más bien, pero tiene su cuento, pues. O El gabinete del doctor Caligari. El gabinete del doctor Caligari, claro que sí. Bien, vamos a pasar a la película que a los de mi generación les marcó la vida. O sea, cuando yo vi esta película en diciembre de 1977, dije, wow, o sea, yo quiero estar allá, yo quiero hacer eso, yo me quiero dedicar a eso. Y me movió tanto la vida que mira el mercadeo. O sea, de Star Wars yo tenía todo. Tenía la sábana, las almohadas, la cortina, los muñecos, los platos. O sea, todo lo de Star Wars lo compré, porque esa película me voló la cabeza. Pues, o sea, fue una cosa impresionante. Hay una anécdota, ahora que hablas del mercadeo, y es que George Lucas habló con el estudio y les dijo, bueno, el estudio no tenía ni 5 de fe en la historia, o sea, les parecía ridícula. Sí. Una telenovela. Una telenovela en ciencia ficción. Sí, exacto, en ciencia ficción. Sí, sí, sí. Y les dijo, yo acepto un poco el pago muy bajo con una condición. Todos los productos paralelos, sin decir mercadeo, los recibo yo, las regalías de esos productos. Qué visión. Uy, perdón. Qué visión. Todos los productos que salgan, yo los recibo. No, pues no hay nada. Entonces, todas las regalías de las sábanas de Star Wars, los muñecos de Star Wars, los sables láser de Star Wars, claro, las máscaras, los juguetes, las máscaras, los libros, sí, sí. Todo eso va para George Lucas. Imagínese, Lucasfilm creció impresionante a raíz de estas regalías. Después me rompió el corazón Star Wars, mejor dicho, Disney fue el que me rompió el corazón cuando compró los derechos de Star Wars y arrancó a hacer películas a destajo de Star Wars. Que entonces, de cada protagonista vamos a hacer una película. De por qué empezó Star Wars, que quién era fulano, y van como en la 27. Entonces dije, no, ya. Yo soy purista. Yo me quedo con las 3 primeras, Agustín. Es que No, ahí no había nada 9, más que decir. Las 9 también. Ahí no había nada más que decir, pues. Y Rush One, digamos, podría funcionar, sí, y uno la acepta, pero siento que se fueron desleales con la historia. Sí. La gran virtud de Star Wars es que uno ve el arco del héroe, que dramatúrgicamente es lo más importante de una historia. Está tan bien plasmado y tan bien organizado que él se dio el lujo de empezar la película en la mitad. En la mitad.
y uno puede verla en desorden y sigue entendiendo cuál es la estructura narrativa. Claro, pues que cuando la vimos, esta es la cuarta, en el universo Star Wars, esta es la cuarta, y la vimos de primera, y para mí fue redonda, perfecta. A mí no me interesa saber de dónde salió Luke Skywalker, de dónde salió Darth Vader, pues con solo que me lo presentaran ahí, era perfecto para mí. Bueno, la generación X se ha dedicado a transmitir su cultura pop, a sus hijos. Entonces, las referencias culturales son estas. En un día de pandemia, o creo que fueron 3 días, yo les hice a mis hijas una propuesta. Vamos a ver Star Wars a sumergirnos en el universo Star Wars. Y vamos a ver desde la número 1 hasta la número 9, y nos las vamos a ver todas. Sí. Y crispetas, nos sentamos en la sala de la casa, aprovechando que teníamos el tiempo infinito, congelado en medio de la pandemia, y nos vimos, y esas películas son absoluta y dramatúrgicamente impecables. Impecables, son impresionantes. Esta es el avance de Star Wars, la primera que se estrenó en el cine, que resulta que no es la primera y no la cuarta, pero que a los de nuestra generación nos voló la cabeza. Star Wars es una antes y después del cine, nunca mejor dicho. Este es el avance de esta gran película de 1977 del maestro George Lucas. Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. The story of a boy, a girl, and a universe. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. It's a spectacle, light years ahead of its time. I am C-3PO, human cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2. Hello. It's an epic of heroes. Good luck. And villains. And aliens from 1,000 worlds. Star Wars, 1 billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. Somos 50 millones de técnicos de fútbol, 50 millones de expertos en cambio climático, 50 millones de especialistas en política, en medicina, en cultura, en movilidad. De ese grupo de conocedores, hemos seleccionado a los más aptos para que hablemos de los temas, las noticias, los hechos y personajes que están dando de qué hablar y de los que todos debemos saber de verdad. En Noticias Telemedellín, hablemos de, con tu participación, para que preguntes, para que opines, para que te informes. En Noticias Telemedellín, hablemos de, porque en Telemedellín, aquí te veo.
Estamos de regreso aquí, te ves el cine. Hoy estamos hablando con Agustín Restrepo, productor ejecutivo, director antioqueño, que ha trabajado con numerosas productoras de Colombia, fuera de Colombia, Suramérica, Latinoamérica, Estados Unidos. Nos estaba contando al inicio del programa cómo ha sido todo este proceso de ser productor y director, y ahora estamos dando un repaso a sus películas favoritas. Vamos a la mitad de los años 80. En 1985, cuando estamos en plena adolescencia, llega un bombazo que fue un éxito de taquilla impresionante, generó una banda sonora súper vendedora, un merchandising muy potente también, potenció a un gran actor que se llama Michael J. Fox al estrellato. Esta película se llama Back to the Future, Regreso al Futuro. ¿Por qué te marcó tanto, Agustín? Creo que porque me sentí identificado, porque de todas formas tiene esa historia de cómo duele crecer, y yo estaba justo en ese punto. Claro, estábamos 15 años, 14 en esa época. Y la interpretación que yo había hecho ya un seguimiento con Michael J. Fox en Lazos Familiares. Claro. Después descubrí que había rodado la película simultáneamente que la serie. Ajá. Y con múltiples vaivienes anecdóticos de cómo fue ese rodaje. Pero esa identificación de adolescente me llevó a entender ese mundo de aventura y a disfrutar el mundo de aventura. Y al mismo tiempo ese mundo de ciencia ficción, porque era una ciencia ficción cercana. O sea, era una ciencia ficción que le podía pasar a cualquiera. Sí, a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Así es. Después leyendo el DeLorean, que es la máquina del tiempo, sí, el carro. Este carro que es un carro icónico absolutamente. Absolutamente. Ya era icónico antes de estar en la película, sí, y se multiplicó por 100 con la película. Sí. El DeLorean originalmente no estaba escrito en el guión. No era un DeLorean. Era una nevera. Era una nevera. Entonces, a los ejecutivos, a los productores ejecutivos les empezó a preocupar qué pasa si los niños van a empezar a encerrarse dentro de las neveras. Claro. Entonces empezaron a buscar y en algún momento encontraron la solución con el DeLorean y fue una cosa asombrosa. Pero yo creo que mucho es la magia que se logra con Michael J. Fox, la escena icónica del rock and roll, sí, claro, y el profesor. O sea, la química que hay entre ellos dos como personajes y lo que logran crear ellos dos como personajes lo mete a un mundo de fantasía total, porque pasas por todas partes, pasas en los 50, luego te vas a 1800, sí, a la época de los vaqueros, en las tres sagas, y terminas metido en un futuro distrópico, sí, o sea, hay de todo. Un futuro que ya pasó. Que ya pasó, que ya pasamos por ahí y nada de lo que dijeron ahí pasó. Exacto. Las videoconferencias. De pronto sí, sí. De pronto sí. Este es el avance de esa gran película clásico para los que somos ochenteros, Back to the Future, Regreso al Futuro, con Michael J. Fox. Understand you're still hanging around with Dr. Emmett Brown McFly. This so-called Dr. Brown is dangerous. He's a real nutcase. If you hang around with him, you're going to end up in big trouble. Marty, is that you? Hey, Doc. Listen, can you meet me at Twin Pines Mall tonight at 1:15? I made a major breakthrough and I'll need your assistance. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some stuff? Why do you keep calling me Calvin? Well, that is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over.
Really gonna miss you, Marty. And you're gonna miss you. We're sending you back to the future. Back to the Future, Regreso al Futuro del gran Robert Zemeckis, otro maestro, alumno aventajado del maestro de maestros Steven Spielberg, que nos estaba deleitando con Back to the Future. Vamos a pasar a un tema más serio. Hay una película de guerra del año 1989 que se llama Full Metal Jacket. Cuando yo vi esta película me pareció la mejor película de guerra que yo había visto en mi vida. O sea, esta película es increíble, la forma en la que retrata la crueldad de la guerra, lo que hace psicológicamente en la gente que participa en las guerras, y está con la firma, el sello de un gran maestro que se llama Stanley Kubrick. Después llegó El Soldado Ryan y me pareció pues un poquito mejor que Full Metal Jacket, pero esta sigue estando en mi top 10. O sea, esta película es impresionante. ¿Qué sensación te produjo? Me encanta un tema de la estructura narrativa, y es que está contada en dos tiempos. Entonces, en la preparación. En la preparación de antes de irse a la guerra. De irse a la guerra y en la guerra. En la práctica son dos películas. Sí. Pero cada una merece su momento y cada una merece la forma de narrarse. Y el casting es absolutamente acertado, tiene unos encuadres impecables. Una banda sonora buenísima, la sensación que dan de angustia a los actores, uno está metido en la batalla con ellos. Es increíble. Full Metal Jacket. Este es el avance de esta película. Si no la han visto, busquen en alguna plataforma, por ahí debe estar, porque es increíble. A quien le gusta el cine bélico, para que se vea esta película, Stanley Kubrick. Joker. We're gonna have to put you up for the Congressional Medal of Ugly! I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. You will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair. I don't want no teenage twins. I just want my I wanted to meet interesting and stimulating people of an ancient culture and kill them. Private Pyle, from now on, Private Joker is your new squad leader, and you will bunk with me. You're a real comedian. Well, they call me the Joker. In strategic terms, Charlie's cut the country in half. The civilian press are about to wet their pants, and we've heard even Cronkite's gonna say the war is now unwinnable. Everybody turned up got shot. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. My rifle is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life. You're not a writer. You're a killer. A killer, yes, sir. Do I think America belongs in Vietnam? I don't know. I belong in Vietnam. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. We play fair and we work hard and we're in harmony. Impresionante. Full Metal Jacket, película de Stanley Kubrick de 1989. Agustín, vamos a terminar con una película hermosa. Es una película muy linda, una película japonesa con toda la delicadeza que tiene el cine asiático, especialmente el cine japonés, de historias mínimas, de historias tranquilas, bien contadas, pero de una filigrana y de una delicadeza que uno se enamora perdidamente de ellas. Esta película te marcó como director, me estabas contando, se llama Drive My Car. Ganadora del Festival de Cannes, en donde obtuvo 3 grandes premios, entre ellos Mejor Guión, y estuvo nominada a los Oscar y ganó como mejor Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Es una película de 2021. A ver, Drive My Car, evidentemente el título es por la canción de los Beatles. Sí, de los Beatles. Pero está basada en el libro, en una novela de Haruka Murakami. A quien le deben el Nobel.
Y evidentemente yo soy fan total de Haruki Murakami. Entonces cuando vi que estaban haciendo Drive My Car, estaba ansiosamente esperando la película. Y entre los planos contemplativos donde dejaban que fluyera la narración en un gran plano abierto, con unos elementos de composición muy marcados. Sin mucha intervención, dejándole el campo a los actores. Exacto. Sí. Y el segundo punto donde yo siento que como director me tocó el corazón es la forma en que le daban el espacio interpretativo a los actores para procesar las emociones sin estar presionados por el tiempo ni por la invasión de un lenguaje que puede ser muy televisivo o muy de redes sociales, que es todo ya, sino que los personajes procesaran sus emociones y el tiempo de la película fluyera como un tiempo casi real. Sí. Ese es el gran acierto, y yo siento que cuando dirigí mi ópera prima en cine, que debe estar saliendo a finales de este año, mi intención fue esa: dejemos que los actores lleven el ritmo y lleven el tiempo. Vamos a ver el avance de esta película hermosa, que también la pueden buscar en alguna plataforma, por ahí de pronto está. Se llama Drive My Car, Conduce mi auto, película japonesa del año 2021, muy bonita. 今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。というと、彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？ 彼女にドライバーを頼んでもらってよかったと今は思ってます。君はどうして広島に？実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて、母はその事故で亡くなったんです。上十二滝村、君の育った場所、僕に見せる気はあるか？ Linda película, lindo carro, un Saab 900 por allá de principios de los 90, que protagoniza esta película Drive My Car, que marcó la carrera como Agustín de director. Bueno, ¿en qué andas ahora? ¿Qué sigue para vos? Este año, a mediados de año, dirijo otra película. Y empato, mi segunda película, y empato con la tercera, termino una y arranco la siguiente. Que ya las tengo presupuestadas para mediados de año y el segundo semestre. Creo que hay muchas historias que hay que contar en Colombia todavía, hay mucha filigrana, como dijiste ahorita, que hay que contar de nuestra sociedad y abrirnos a todo el espectro para poder mirar más allá del entorno que tenemos y tener un tipo de cine que atraiga al público, pero al mismo tiempo que refleje nuestra propia realidad. Claro. Agustín, gracias por estar con nosotros. A ti, Juan Guillermo, y a Telemedellín, muchísimas gracias. Este fue Aquí te ves el cine. Espero que hayan disfrutado el programa, nuestra estancia aquí en la sala de Telemedellín, donde vemos lo mejor del séptimo arte. Volvemos la semana entrante con más temas de interés que tienen que ver con esta pasión que tanto nos mueve, el cine. Que tengan una feliz semana. Chao.